En este video vamos a ver regla de la cadena, cómo derivar cuando hay una función que está compuesta por otra función. Como verán, tenemos una función y dentro hay otra función y en ese caso lo tenemos que derivar a través de lo que se llama regla de la cadena, que consiste en qué? En derivar de afuera hacia adentro, es decir, de derivar la función que abarca a la función a la que está compuesta, y luego multiplicar justamente por la derivada de la función que está dentro de esa otra función, ¿sí? Para poder explicar un poquito esto, que es una regla que a simple vista no se comprende muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. En este primer video vamos a ver un ejemplo donde la cadena, hay una sola cadena, es decir, ¿qué quiere decir? Una función sola metida dentro de otra función. Pero la cadena puede ser de varias funciones metidas dentro de otras, no solamente de una. Veamos este siguiente ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar la regla de la cadena? Porque en la tabla de derivadas, si uno ve el logaritmo aparece como logaritmo de x, no logaritmo de otra cosa. En este caso está apareciendo el logaritmo de ¿qué? De otra cosa que no es x, es decir, el logaritmo de otra función. Esta función es la que estaría funcionando como g, como la función que está, ¿sí?, dentro de la función f. Ahora bien, una forma práctica para que ustedes se den cuenta de cómo aplicar esta regla es la función que está afuera, es decir, el logaritmo en este caso, abarca ¿qué función? Al seno de x. Entonces esa función la marco con un círculo, ¿sí? Esta es una forma de ver este tema, tratando de facilitarles un poco cómo resolverlo. Cuando uno ya comprende el tema, lo puede hacer en forma directa sin necesidad de hacer esto que estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Me fijo qué función abarca cuál. Es decir, el logaritmo está afectando al seno de x. Esa función seno de x la marco con un círculo y entonces voy a un cálculo auxiliar y coloco el logaritmo, pero en vez de x, del seno de x, voy a colocar logaritmo de ¿quién? De x, ¿sí? Como si dijera directamente, en vez del círculo, coloco la x. ¿Para qué hago eso? Para derivarla. Recuerden que igualmente esa x no es otra cosa que el círculo, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo, veo en la tabla la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por lo cual voy acá y digo, bueno, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero recuerden que otra vez no es x, es mi círculo. Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada? La derivada voy a colocar 1 sobre el círculo, es decir, 1 sobre, ¿quién era mi círculo? El seno de x. Y no me tengo que olvidar esto, que siempre tengo que agregar por lo que llamé círculo, que el círculo lo llamé a la función esta que estaba dentro, es decir, por lo que sería el círculo, que en este caso es el seno de x, para derivar. Esto todavía queda para derivar. Esto va a seguir hasta el final. ¿Por qué? Porque esta es la cadena del logaritmo y ahora estamos haciendo la del seno de x. Acá coloco la derivada, entonces es 1 sobre seno de x y me fijo cuál es la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x, por lo cual voy a poner por coseno de x. Y la derivada en este caso terminó. ¿Qué es lo que me está quedando en este caso? Me queda 1 por coseno, que es coseno, sobre seno. Bueno, lo reduzco. ¿Por qué? Porque coseno sobre seno no es otra cosa, si es respecto del mismo ángulo, coseno de x sobre el seno de x, no es otra cosa que la cotangente. Entonces, en este caso me está dando como respuesta la cotangente de x. Y termino el ejercicio. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso,
hay dos formas en las que esté el cubo. El cubo podría estar acá, y si está acá, estaría afectando a la x, no al coseno. Pero como en este caso está arriba del coseno, está afectando al coseno. ¿Qué quiere decir eso? Que escribirlo mejor, es decir, si yo lo escribo mejor, esto no es otra cosa que escribir coseno de x todo elevado a ¿qué? Al cubo. Vuelvo a repetir, no es la x la que está elevada. Si hubiera estado la x elevada, también sería compuesta, pero el coseno estaría aplicado a x al cubo. En este caso no, es coseno de x que está elevado al cubo. Son dos ejercicios distintos, ¿sí? Es decir, que cuando está el cubo acá o estuviera, por ejemplo, acá alguna potencia, está afectando y es a todo y es equivalente a escribirlo así. ¿Por qué lo escribo así? Porque es más fácil ver quién es la composición. Es decir, ¿quién está afectando a todo? En este caso está afectando al cubo. ¿A quién está afectando? El cubo está afectando a coseno de x. Entonces voy a un cálculo auxiliar y en vez de coseno de x coloco x. X elevado a ¿qué? Al cubo. Y calculo la derivada. Recordemos que no es x en realidad, sino que es mi círculo, ¿sí? Pero la derivada de x al cubo se aplica la derivada de x a la n, baja la n, el número baja y queda x elevado al número menos 1. ¿Qué quiere decir? Acá baja el 3 y queda x y al 3 le resto 1, que me va a quedar 2. Esto, no se olviden que no era x, era mi círculo, entonces procedo a colocarlo acá. ¿Cómo quedaría entonces? 3 por, no era x, era el círculo, 3 por coseno de x elevado a ¿qué? Al cuadrado. Y no me tengo que olvidar, que eso es lo que se olvidan en todos los ejercicios, de poner por, ¿quién? La g derivada, ¿recuerdan la g derivada? Es decir, g ¿quién es? Es el círculo derivado, es decir, por coseno de x, ¿qué? Derivado. Y entonces, sigo el ejercicio. Esto dijimos que se mantiene igual. Eso no se modifica. Y entonces coloco por y la derivada del coseno, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, ojo ahí, pongan paréntesis porque hay un menos, ¿sí? Si no, le va a aparecer como si no hubiera un por. Entonces pongo menos seno de x. Cuando ya ahí tengo la derivada ya resuelta, lo escribo un poco mejor. ¿Cómo sería escribirlo un poco mejor? Recordemos que este menos no es de resta, es de signo, por lo cual lo voy a colocar adelante junto con el 3. Menos 3, esto es coseno al cuadrado de x, ahora lo escribo así, ¿sí? No hace falta escribirlo de esta forma, por el seno de x. Y ahí terminó el ejercicio. En esta primera etapa vamos a ver un último ejemplo y después le voy a dar otro video más con más cadenas dentro de la función. Suponemos que ahora tenemos e a la, en vez de decir e a la x, ven que la tabla dice e a la x, no dice e a la x, dice e a otra cosa. Si dijera incluso a la menos x, ya estaríamos una derivada compuesta, porque no dice e a la x, dice e a la menos x. En este caso está diciendo e a la esto. Ese sería mi círculo. Entonces voy a un cálculo auxiliar. Si dijera e a la x, pero no es x, es mi círculo, la derivada, como vemos, la de e a la x es e a la x. Por lo cual acá la derivada de e a la x sería e a la x también. Pero es e a la el círculo. Entonces, ¿qué tenemos como derivada? Como derivada tenemos e a la que a ese círculo, e a la x al cubo más 1. Y no me olvido de poner por el círculo derivado. ¿Quién es el círculo? X al cubo más 1, que lo tengo que derivar. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto se mantiene como está, x al cubo más 1, por, y derivo esto, que es la derivada de una suma. La derivada de x al cubo es la derivada de x a un número. Bajaba el número y queda x elevado al cuadrado. Y la derivada de 1 era 0. En la suma se deriva cada elemento, ¿sí? Por lo cual no lo voy a colocar más 0 porque si no tengo que poner paréntesis. Pero estamos de acuerdo que 3x al cuadrado más 0 me va a dar 3x al cuadrado.
por lo cual esto no se puede reducir más y ahí tendríamos la respuesta. En el próximo video les muestro uno donde haya más de una cadena.